A los oyentes de Caracol que tienen inquietudes sobre la reforma tributaria que pasó ayer en el Senado, en la Cámara, esta semana, jueves, se hace mañana ya la conciliación de los textos, firma del presidente y queda listo el pimpollo. Nos contaba hace unos minutos Luis Enrique, pues el grueso de la reforma tributaria, pero también las inquietudes de algunos parlamentarios, y saludamos a esta hora al señor ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Ministro, muy buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Un saludo a usted, a los integrantes de su mesa de trabajo y a todos los oyentes de Caracol Radio. Ministro, antes del contenido de la reforma, pues el buzón de quejas. Dicen algunos parlamentarios de la oposición que se las pasaron express, que no se ejerció la democracia, que fue al pupitrazo, que no pudieron discutir y que cuando menos pensaron, ¡pum!, lista la reforma. Yo le contestaría de dos maneras. Uno, no ha habido reforma tributaria que se haya hecho tanto esfuerzo de socialización como esta, en regiones, oyendo a cientos de miles de personas, interactuando con los jóvenes, interactuando con los líderes sociales, con las instituciones, con la academia también, en primer lugar. En segundo lugar, si ustedes recogen el cassette hacia atrás, y qué pena usar cassette, que es un término que no se usa ya, en los medios de comunicación hace 4 semanas que decíamos que esa reforma no se ha presentado a primer debate, está muy demorada, pero eso tenía una razón, que demoramos casi mes y medio discutiendo casi 500 proposiciones con las comisiones terceras y cuartas. Luego claramente hubo debate. Hicimos reuniones de casi días enteros con las comisiones terceras y cuartas y llegamos a una propuesta de 55 artículos. Esa fue la que llevamos a primer debate. En ese primer debate, los partidos de oposición y de gobierno participaron y votaron favorablemente la reforma. Entre la primera y el segundo debate se agregaron 6 articulitos. Únicamente había tiempo suficiente para estudiar primero lo que se había discutido durante casi 2 meses y segundo los 6 articulitos adicionales. ¿Por qué se aprueba rápidamente en las plenarias? Por una razón sencilla. Esta es una reforma de 60 artículos. Históricamente las reformas tributarias han tenido 150, 170 artículos y queríamos que fuera así para que fuera muy sencilla. Luego claramente hubo tiempo ex ante, durante y en estos momentos para poder haber hecho la discusión a fondo y para tener el tiempo suficiente para estudiar. Ahora, Espinosa, el ministro usa la referencia al cassette y dice que es vieja, pero yo creo que ya está otra vez el cassette de Espinosa, ¿cierto? Que está sobre la mesa. Sí, yo creo que con las cartas de los Rodríguez Orejuela y estas cosas, yo creo que hay que volver otra vez a poner cassette en la conversación diaria, pues eso sí que hacemos, es la historia, y pues la historia hay que revisarla. A la que le meten cassette en el bolsillo y a otras se la mandan en sobre de Manila. Sí, eso sí. Ministro, mire, fundamentalmente quiero irme directo a algo que le interesa a la más importante parte de la audiencia de Caracol Radio. ¿Tocaron a la clase media de los sectores populares con la reforma, sí o no? No se tocó ni a la clase media, ni a las clases vulnerables, ni a los pensionados, ni se aumentó la base de personas naturales en impuesto de renta, como fue nuestro compromiso, y así lo cumplimos. Ministro, hay quienes dicen que en esta reforma no se hizo una distinción entre los tamaños de las empresas, particularmente de las MIPYMES, para el pago de los impuestos, que no hay una tarifa diferencial y a las que les fue regular o a las que les fue bien o muy bien se les va a tratar igual en el pago de impuestos. ¿Eso es cierto? Claro que hay una diferenciación. De hecho, incluso lo que tomamos como decisión fue aumentar la cobertura del régimen simple, elevando el rango de 80.000 VTs máximo a 100.000 VTs. ¿Eso qué permite? Que el 97% de los micro y pequeños empresarios puedan tener el beneficio del régimen simple, que significa en promedio una tasa de renta casi a la mitad de lo que hoy en día tendría cualquier empresa, pero con un elemento adicional que cubre IVA y que cubre también beneficios de seguridad social. Luego, esta es una gran oportunidad para cerca de 400.000 empresas de nuestro país. Ministro, en la reforma ya casi aprobada hay unos artículos que a mí me llaman mucho la atención y me gustan, y están referidos a los programas de apoyo al empleo formal, el denominado PAEF, pero también el incentivo a la creación de nuevos empleos. ¿Qué beneficios van a recibir los empresarios que los creen? Fernando, son 2 programas muy importantes sociales. El primero de ellos es el incentivo para jóvenes entre 18 y 28 años, en donde se va a dar un incentivo para que el sector productivo se le cubra el 100% de los costos de seguridad social. Ya arrancó, entre otras, además, en este mes, 55.000 jóvenes fueron vinculados por esta figura.
Y también en la discusión le agregamos ese mismo beneficio hasta un 50% de los costos de seguridad social cubiertos con un incentivo para mujeres, hombres, personas en situación de discapacidad. Con estos dos programas aspiramos a generar 700.000 empleos. Y lo otro fue que se crea el subsidio de nuevo a la nómina desde el mes de mayo hasta el mes de diciembre de este año, beneficiando focalizadamente micro y pequeñas empresas. Con esto aspiramos a proteger más o menos unos 500.000 empleos en nuestro país. Este es un mecanismo para apoyar a esos microempresarios que siguen afectados por el impacto de la pandemia. Ministro, en el artículo 51 se le impone un IVA a las importaciones de bienes inferiores a $200, pero se excluyen los países con los cuales Colombia tiene tratados de libre comercio por obvias razones. ¿Eso qué significa? ¿Qué porcentaje de los bienes importados hoy en día, sobre todo vía comercio electrónico, por tráfico postal, quedan exentos, digamos, de ese impuesto del IVA, que es lo que tanto desequilibrio han dicho que los afecta a los comerciantes? Ese artículo venía de unos artículos anteriores en donde se daba la reducción de IVA para importaciones independientemente de dónde viniesen. Aquí lo que nosotros señalamos es que es conveniente sostener este beneficio para los acuerdos que hoy en día están vigentes donde se ha acordado eso particularmente. Es el caso de los Estados Unidos de América, en donde se ha acordado en el marco del Tratado de Libre Comercio eso. El artículo lo que busca es respetar los acuerdos, porque Colombia siempre ha sido respetuosa de los acuerdos internacionales. Pero en aquellos casos en donde no existe acuerdo, pues naturalmente tienen que tributar con el IVA. Si hay un acuerdo, pues ya vendrá otra historia después o más adelante. Ministro, me escribe un oyente, Carolina, ¿esta reforma va a agravar los salarios de más de 10 millones con el impuesto solidario como estaba antes? No existe impuesto solidario porque también uno de los principios de construcción del mismo era no afectar a personas naturales y fuimos fieles a ese principio también. Ministro, ¿cuánto va a recaudar? 15.2 billones de pesos, 31% de ello es por nos apretamos el cinturón en el gobierno, evasión y también lucha contra la evasión fiscal, que creemos que es un cáncer de corrupción en las finanzas públicas, y el 69% viene del sentido solidario, generoso y de grandeza del sector empresarial, que dijo: queremos contribuir desmontando parte de los beneficios de la Ley de Crecimiento del 2019, y del sector financiero, para quien existe una sobretasa a ese sector. ¿Y el otro año nos vamos con otra, ministro? Esta propuesta lo que busca es reducir el déficit fiscal, lo va a lograr. Logra también generar superávit primario, que eso en economía es la diferencia entre los ingresos y los gastos de la nación sin incluir gastos de intereses, y logra reducir la deuda pública al orden de un 62%, estabilizándola. Si se quiere hacer un esfuerzo adicional, ya le correspondería al siguiente gobierno ver cuál es el camino. Pero en principio logra lo que queríamos: estabilizar las finanzas públicas, reducir ordenada y gradualmente el déficit fiscal, generar superávit primario y reducir la deuda pública. ¿Conversó con Carrasquilla? No, lo vi en su posesión naturalmente, y ahora seguramente lo veré en la Junta Directiva del Banco de la República del mes de septiembre, donde estaremos estudiando pues los temas de política monetaria. ¿Y qué tal le pareció la llegada de Carrasquilla a la Junta? Bueno, yo creo que Alberto es una persona que es muy reconocida en los temas de política monetaria, tiene una trayectoria en el propio Banco de la República, es una persona destacada, y con él, así como lo hemos hecho con los demás miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, en el marco de la independencia, seguiremos construyendo lo mejor para la política monetaria, cambiaria y crediticia del país. Ministro, muchas gracias. Vemos cómo nos queda el bolsillito después de la conciliación y de la firma. Pues a los más vulnerables les va a quedar bastante jugoso, porque el propósito de esta iniciativa era beneficiar a 29 millones de colombianos con programas sociales, acudiendo al bolsillo del más pudiente para llegar al bolsillo del más vulnerable. Ese es el señor ministro de Hacienda en Caracol Radio con todos los detalles de la reforma tributaria que se va a conciliación y firma del presidente Duque.